Detrás de cada gráfico, de cada modelo numérico, de cada decisión científica, hay un montón de horas de trabajo, mucha gestión y mucho control y cada vez más inteligencia artificial. Hoy vamos a descubrir cómo el dato marino pasa del sensor directamente a la pantalla prácticamente. Y lo vamos a hacer con un experto que es Pablo Fernández Moniz, científico tecnólogo especializado aquí en Plocam. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Débora. Bueno, lo primero, cuéntanos un poco de qué hablamos cuando hablamos de datos marinos. Ujú. Claro, tú imagínate cuando hablamos de datos marinos que cada boya, cada barco, cada sensor que ponemos en el mar genera pues información, ¿no? Esa información al final va a estar dispersa lo que es a lo largo del mar y genera como una biblioteca sin orden. Al final lo que hacemos en Plocan cuando gestionamos los datos es ponerle un nombre, una fecha, una localización a ese dato. Imagínate pues que eran hojas de una página de libros sueltas, los metemos todos en un libro, esos libros los ponemos en unas estanterías para que el científico, gestor costero, por ejemplo, una organización de gestión costera o incluso una aplicación que genera modelos científicos o modelos meteorológicos, puedan coger, obtener esa información para después obtener resultados e informes adecuados. ¿Y cómo es el viaje de ese dato desde que se coloca un sensor en el mar, en un glider, en una boya? ¿Cómo es el viaje de ese dato hasta que luego pues ya lo tienes bien archivado? Mm. Claro, piensa, al final lo que vemos como usuarios es una aplicación, una página web o incluso un Excel, pero detrás de ese Excel hay un montón de personas que trabajan para que ese dato pueda estar disponible, ¿no? Por ejemplo, como podemos mostrar aquí, hay que un científico o un director técnico planifica una misión. Eso quiere decir que ese científico decide cuándo, dónde y por qué se despliega el sensor adecuado. Incluso hablando ya no solo de sensores, sino te puedes apoyar en otro tipo de datos, otro tipo de información como los que se obtienen de forma remota, como pueden ser a través de un satélite o un dron. Posteriormente, ese científico, tras hacer esa planificación, pues habla con un fabricante para obtener el dato que desea, que a su vez tiene un equipo de ingeniería y toda una logística detrás, obtiene el aparato adecuado y cuando tiene ese aparato adecuado, pues pasa a otro equipo, por ejemplo aquí interno en Plocan, que prepara el sensor para su despliegue en el mar, ¿vale? Cuando se despliega en el mar, como te podrás imaginar, hay que planificar una ruta en el caso de que vaya en un barco, hay que contratar un barco, etcétera, hasta que el sensor esté en la ubicación adecuada. Una vez está ahí, hay que hacer pruebas que, insisto, vuelva a implicar a muchas personas y el sensor ya empieza a mandarnos la señal con esos datos, esa información que para nosotros es tan valiosa. Tú piensas que al final un dato en un momento determinado, en una zona determinada, es el activo más valioso para nosotros, porque eso es irrecuperable. O sea, cómo está la temperatura del mar en una zona determinada en la costa, en un momento determinado, no hay manera de volver a recuperarlo si lo perdemos o no lo medimos. Entonces eso para nosotros es lo más crítico. Bueno, volviendo al sensor, nos está mandando esa señal y ahí pues podrás imaginar, ¿no? También gente de IT, que aquí tenemos un equipo de infraestructura en Plocan, que hace que esa señal nos llegue y se materialice en ficheros. Y ahí es donde entro yo, cuando ya están esos datos en ficheros y hacemos lo que se conoce como ETL, ¿no? Hacemos la extracción, la carga y la transformación de datos, ¿no? ¿Y qué significa esto de transformación de datos? ¿Qué implica, ¿no? Procesar así un dato. Bueno, pues lo primero que hacemos con los datos es asegurarlos. Como decía antes, es el activo más valioso que tenemos y cuando lo aseguramos hacemos copias de seguridad. O sea, evitamos que ese fichero, esa transmisión de datos nunca se pierda. Ahí vuelve a entrar nuestro equipo de infraestructura en el cual va haciendo copias de seguridad de todos esos datos que nos van llegando, ¿vale? Y una vez tengamos esos asegurados, pues nosotros cogemos esos datos y los metemos en bases de datos, ¿vale? Y ahí es el core, ¿no? Es como el núcleo principal de trabajo. Esas bases de datos, como comentaba al principio, lo que te permite es hacer un sistema relacional de información
en el cual, en resumidas cuentas, lo que hacemos es que esos datos sean siempre accesibles y aseguremos la consistencia. Un punto clave también en los datos es asegurar la trazabilidad. O sea, el dato crudo, el dato ese inicial que nos llega del sensor, nosotros cuando hacemos la carga y transformación, empezamos a manipular los datos, incluso los cambiamos. El cambio que hacemos, por ejemplo, es calibraciones del sensor. El sensor, los fabricantes nos dan pequeños parámetros en los cuales tenemos que ajustar para que el dato se ajuste lo más posible a la realidad. Otros son los controles de calidad. O sea, por ejemplo, imagínate que estamos tomando datos en el mar, en Canarias, y nos da datos en profundidad de 30 grados, algo que es algo anormal, no podría ser, ¿no? Entonces, esos datos los marcamos como datos malos. Mm. Eh, pero nunca perdemos datos. O sea, siempre tenemos un sistema de control, de trazabilidad, en el cual si alguna fórmula, algún ajuste o algún dato derivado, un derivado, por ejemplo, es una densidad, ¿no? Que hace un cálculo de muchos datos primitivos para obtener un dato derivado, pues imagínate que nos equivocamos en la fórmula, pues nunca perdemos ese dato original, ¿no? O sea, tenemos todo un sistema de control para no perder ese dato original, ¿no? Y ahí, pues tras todas esas fases, calibración, controles de calidad, verificación de datos, viene pues la parte más divertida, ¿no? Que es la explotación de esos datos, que al final como científicos pues buscamos patrones, anomalías, podemos alimentar modelos para predecir qué va a pasar en el océano y sobre todo publicar datos, porque al final el océano es muy grande, nosotros somos un puntito dentro del océano y tenemos que interconectarnos con otros centros de investigación con los mismos estándares, que podamos hablar entre nosotros, es como el lenguaje, ¿no? Que al final que hablemos todos el mismo idioma para que los datos estén de la misma manera estructurados y podamos hacer un gran conjunto de datos y ver cómo se comporta el océano en diferentes zonas. Qué interesante eso que nos has explicado de la trazabilidad, ¿no? Recuerda como a la cadena de custodia de una prueba judicial, Justo. donde es importante que no se pierda nada y que en todo momento sepa por dónde ha pasado, ¿no? Hablabas ahora de estándares. Explícanos formatos y estándares. Porque estás hablando de datos, pero no sé cómo me los imagino. Son unos, son ceros, son hojas de Excel, son dibujitos. A ver, los estándares ya entramos en un ámbito un poquito más técnico. Te puedo contar, por ejemplo, uno muy conocido que es el OGC. El OGC es el Open Geospatial Consortium Ujú. y pues al final no es una persona, sino está muy bien porque es un compendio entre organismos públicos, organismos privados, instituciones de investigación, que establecen los estándares para poder hablar entre sí. O sea, al final definen pues esos parámetros que cuando haces una petición, por ejemplo, oye, dame la temperatura en este rango de fechas, se haga de igual manera si nos piden esos datos a Plocan como si los piden a una institución francesa o a una institución americana. Entonces, con esa misma petición, el formato de la petición, pues vamos a recibir la misma información, pero para diferentes zonas geográficas. Ujú. Y eso es Eso. súper importante porque ha pasado, ¿no? En otros ámbitos científicos que unos están trabajando con unas medidas, otros con otras unidades y no había manera de casar esos datos y al final había este accidente en el espacio. Exacto, y un punto Pero importante. tiene que casar esos datos, Ajá. aunque los equipos sean de distintos países y usen distintos lenguajes, ¿no? A la hora de hablar. Exacto. Ahí es donde entra la ETL, que es lo que hacemos, de hecho tenemos para cada tipo de fabricante diferente o cada tipo de dato diferente, los extraemos, los normalizamos y en esa base de datos de nuevo los podemos exportar en ese estándar. Y de hecho aquí también entramos en un mundo apasionante que son los metadatos, los datos de los datos, ¿no? Al final eso es crítico a la hora de definir esa información sobre los datos, ¿no? No es el dato, digamos que por ejemplo es la temperatura Ujú. del mar o la corriente que hay en diferentes celdas o células de lo que es la vertical del mar, pero los metadatos te indican quién lo recogió, cuándo se recogió, cómo se calibró el sensor, qué sensor es, qué serial number, qué número de serie tiene ese sensor, para de esa manera tener toda la información al respecto. Imagínate que dentro de unos años
o sea, nos damos cuenta de que un sensor, pues esa calibración no era correcta, o ese sensor tenía un fallo específico, pero hasta el cabo de muchos años tomando datos no eres consciente. Pues gracias a los metadatos te permite traquear e incluso, como hablamos antes, tener ese control de cambios, ese control sobre tus datos y tu información. Al final, aquí la clave es recogerlo todo para no perder nada de información ni de conocimiento. Ujú. Sí, como cuando cogemos una fotografía, ¿no? Con el móvil, que al final le das ahí para arriba, te dice dónde le has hecho la fotografía, a qué hora, todo eso. Exacto. Un gran trabajo ese. Viene la inteligencia artificial, bueno, más que viene, ya está aquí. ¿Cómo se utiliza en el presente y de cara al futuro, cómo se ve ese viaje hacia la inteligencia Ajá. artificial? Muy buen apunte, totalmente. La gente muchas veces pregunta cuál es el futuro, es totalmente el presente. O sea, aquí yo veo dos grandes bloques a la hora de trabajar. Primero, te facilita mucho toda la operatividad del día a día. O sea, al Ujú. final esto requiere de realizar mucha programación, arquitecturas robustas que tienen cierto grado de complejidad. Y en todo ese proceso de ETL y de gestión con las bases de datos, te da un soporte técnico a la hora de desarrollar que nos básicamente ganamos en velocidad, optimización, velocidad y eficiencia a la hora de desarrollar estas aplicaciones de extracciones. Sí es verdad que siempre tiene que haber una persona con cierta experiencia cuando hacemos estos despliegues porque no es perfecta, se equivoca o podemos tener puntos de ineficiencia en los cuales la parte del ser humano es crítica, ¿no? Y ese sería un gran bloque de trabajo con la inteligencia artificial. Otro bloque es, por ejemplo, la realización de algo que se está mostrando en pantalla ahora mismo. Por ejemplo, en este caso es una tecnología de Carto, en el cual en 10 minutos, literalmente, hemos hecho un dashboard, un control, un cuadro de mando, en el cual podemos visualizar todos los datos, en este caso, de un vuelo de un glider, ¿no? Visualmente, mediante widgets, puedes ir filtrando información, ¿no? O sea, esa sería la operativa habitual. Ujú. Pero aquí lo que se está mostrando es que mediante un agente de IA empezamos a hacerles preguntas sobre los datos. O sea, por ejemplo, le vamos a decir lo que le estamos diciendo, que haga una caracterización de toda una serie de variables, de la presión, del oxígeno disuelto para todos esos puntos que sean mayores a 20 grados Celsius. Y entonces él te empieza a responder a esas preguntas. Antes hacía falta un conocimiento pues, o de SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado que se utiliza con las bases de datos, o de R, que es un lenguaje para trabajar con datos estadísticos o cualquier otro, bastante profundo. Ahora las preguntas se lanzan directamente a la inteligencia artificial y de nuevo, con una verificación científico-técnica, vas a avanzar mucho más rápido a la hora de obtener conclusiones en tus datos, ¿no? Yo destacaría pues esos dos grandes pilares, ¿no? No, desde luego que lo mejor es cómo permite la automatización, ¿no? De procesos que antes, aunque sigan teniendo que pasar por el control humano, ya no tienen que ser realizados por el humano, que al final es lo que tú decías, da rapidez y velocidad a la hora de sacar conclusiones, que entiendo que es el objetivo final de tanta, ¿no? Recogida de datos y datos tan complejos y variados. Es muy difícil intentar procesarlo sin alguna pequeña ayuda, ¿no? Exacto, sí. Que bueno, el futuro de la IA es apasionante. Bueno, te quiero preguntar también por algo que está relacionado también con la IA, que es el asunto de los gemelos digitales. Ujú. Aquí en Plocan sé que trabajan con los gemelos digitales. Primero cuéntanos qué es y qué papel, que creo que es fundamental, juegan los datos en este asunto. Vale, al final, un gemelo digital, imagínatelo como una representación virtual de algo. En este caso, por ejemplo, pues nosotros estamos enfocados en el mar, pero si extrapolamos un poquito, y de hecho han sido proyectos en los que he podido desarrollar anteriormente, puede ser un entorno urbano, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, nosotros trabajamos con gemelos digitales en los cuales decidías la mejor ubicación para una famosa cadena de cafeterías americanas en Manhattan. Pues mediante pues, todos esos datos que recogemos de población, de renta, de hábitos, de aficiones, etcétera, pues dice, oye, si pongo una cafetería aquí, ¿qué beneficio va a dar? ¿Vale? Ese, por ejemplo, sería un ejemplo extrapolado fuera del mar. Y con el mar lo mismo, ¿no? O sea, tenemos
un mar virtual, por decirlo de alguna manera, alimentado con variables históricas, súper importante, tener series históricas y en real time, en tiempo real, o sea, de lo que está pasando ahora mismo. Y en ese océano le puedes poner diferentes escenarios en los cuales pues verías cómo se comporta con esos diferentes entornos que le puedes poner, ¿no? Eso es crítico a la hora de trabajar, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? O cómo se comportaría en un evento extremo, ¿no? En un evento meteorológico extremo o un evento a largo plazo climatológico en el cual puedes ver cuál es la evolución del océano con toda la circunstancia actual, pero más acelerado en el tiempo. O sea, podrías ver cómo está el océano ahora, con todo el histórico que tenemos a nivel climatológico, verlo pues dentro de 10 años, ¿no? Entonces ese es el core, el fuerte de un gemelo digital. Mm, Yo siempre lo explico como, a ver, a gente que haya jugado a los Sims, digo, es como un escenario virtual donde Exacto. tú pones ahí, yo qué sé, pues los pones a cocinar, le das así para adelante rápido, aceleras el tiempo y dices, bueno, a ver dentro de 20 horas si se queman. Entonces ves qué pasa en el futuro, ¿no? Exacto. Algo así, pero basado en la realidad. Algo Y parecido. esto necesita una base de datos muy potente. Si tú le pudieras añadir algo a los gemelos digitales, ¿qué sería? ¿Más datos o más procesamiento, más inteligencia artificial? ¿Cuál es el factor clave? Es una pregunta difícil. Si pudiera elegir, elegiría los dos, porque tú imagínate que al final los datos son como ingredientes de una cocina. O sea, al final pues tienes verduras, tienes una proteína que si los sirves tal cual, no van a poder ser digeridos, ¿no? Correctamente por una persona. Pues con los datos pasa lo mismo, ¿no? Uno siempre va con lo otro. Pero si tuviese que elegir uno, sin duda sería más datos. Porque cuanto más datos, te va a permitir representar de manera más fidedigna la realidad. Y es el valor, de nuevo, más importante para los investigadores, ¿no? Más datos y desde hace más tiempo, ¿no? Porque de lo que comentabas también de la serie histórica es esencial, sobre todo Efectivamente. para ir viendo tendencias. Mm, En ese sentido, ¿qué tendencias se van viendo con los datos que ustedes están manejando ahora mismo? Se habla mucho de cambio climático, ¿no? mm. Se constata que eso, los datos no mienten, ¿no? Los datos no mienten, efectivamente. Al final, cualquier afirmación, paralelamente a una percepción humana, sabes que tanto la geología como el clima funciona con unos tiempos diferentes a los que tenemos nosotros, ¿no? Mm. Y las tendencias no son positivas, ¿no? Ya no solo a nivel de temperatura, y ahora mismo tenemos un evento tormentoso en el Caribe que es de los más agresivos de la historia. Y huracán Melissa, sí. Melissa, llega a casi 300 kilómetros por hora en ciertos puntos los vientos, hasta incluso la contaminación, que es otro factor que también se está hablando mucho, ¿no? Entonces yo creo que es mezclar todas las cosas y la tendencia, bueno, ya lo estamos percibiendo en un periodo de vida humano que es mucho más corto insisto, el geológico y el climático, que la tendencia no es tan positiva como nos gustaría. Pero bueno, para eso estamos aquí, para apoyarnos en esos datos, ver lo que está pasando y ya no solo observar, sino ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Que es la clave de los datos y el acrónimo en inglés, los DSS, Decision Support System, o sistemas de apoyo de la decisión, que te permite pues tomar decisiones en base a lo que está sucediendo, ¿no? Encuentran, ¿no? Como una masa de agua anómala y se decide que se cambia la misión y que el glider se queda ahí más días. Ah, Al final esos son datos, ¿no? son datos, sí, Son sí, datos. sí, al final O sea, pues... que puede cambiar el curso de una misión o de No, sí. un paquete de datos inusual. Sí, sí. Son, al igual que los metadatos, metadatos, pues también con los propios datos decidimos cómo realizar las siguientes misiones, ¿no? O sea, yo creo que también es un punto importante que estás diciendo, ¿no? Pues determinar un poco ese transcurso de la misión en base a lo que hemos recogido y aprender también de errores, ¿no? Porque al final pocas misiones son perfectas y ahí conforme pasan más años vamos depurando pues todo el sistema de realizar misiones. Ujú. Si pudieras elegir un superpoder relacionado con los datos, ¿no? Un superpoder tecnológico, em, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría tener que cambiaría radicalmente tu día a día en el trabajo? Pues mira, con respecto a lo que estamos hablando antes, sí es verdad que hay muchos estándares. Yo llevo trabajando en datos pues unos 15 años,
pero sí hay un punto que nunca llegamos a un consenso general y son los estándares, o sea, definir ya claramente qué estándar, porque al final es un amplio espectro que es difícil definir con solo una serie de reglas, pero tener ya un estándar claro, Universal. universal, Que eso sería como la moneda, ¿no? la Que, moneda que de usan los cambio. países, como que todo el mundo usara la misma moneda. Exacto. O incluso otra analogía sería el lenguaje, ¿no? Que todos hablásemos el mismo idioma y pudiésemos comunicarnos en lugar de tener, como se dice en inglés, perdidos en la traducción, ¿no? Que al final pues podamos comunicarnos y hablar, que es el factor importante, no tanto estar en la forma, ¿no? De cómo nos comunicamos. Yo creo que ese sería Mm. un superpoder pseudo tecnológico que elegiría. Mira, ¿y qué te parece? Yo voy a elegir un superpoder también. A mí me gustaría saber cuál es el pequeño dato que parece insignificante, pero que luego, ¿no? Que genera el efecto mariposa y Ujú. cambia totalmente, ¿no? El dato que pasó desapercibido y lo medíamos ahí como de vez en cuando porque nadie pensó que era esencial y resulta que se nos estaba pasando por alto. Esa es Estaría buena. guay también, ¿eh? Esa es buena. Ayer mismo trabajando con un compañero con datos, dice, no, pero para este estudio nos hace falta X, Y, Z variables. Sí, pero no vamos a desechar, o sea, yo le estimulaba justo por eso, ¿no? Está súper alineados, ¿no? Vamos a cogerlo todo porque después en un análisis, como comentaba antes, de componentes principales o de cualquier otra cuestión, nunca sabes cómo te puede afectar, incluso interesar, ¿no? Porque al final esto es como cuando interactúas, cuando estás navegando por internet, ¿no? Que empiezas buscando una cosa y al final derivas y acabas buscando una cosa completamente diferente, ¿no? Pues cuando hacemos ciencia pasa algo parecido, ¿no? Empiezas con un foco, con a lo mejor una tesis, ¿no? Que esto es así y vaya a demostrarlo, pero al final empiezas a derivar y acabas demostrando otra cosa que no era exactamente la inicial, pero necesitaba ser alimentado con otros datos, ¿no? Entonces, Y ya no así solo... se han hecho los grandes descubrimientos de la humanidad, también es verdad. O sea que es muy importante lo de que todos los datos, los grandes y los pequeños, Este, todos son valiosos. Pues muchísimas gracias por esta charla, Pablo. Ha sido un placer. Además, darle un toque de humanidad Ujú. a algo que parece pues tan como de rata de biblioteca, ¿no? Que es mirar numeritos y, como explicabas al principio, colocarlos en esos libros que van en las estanterías para que alguien los interprete. Pero ha sido maravilloso charlar contigo y ver el cariño que le ponen también aquí en Plocán a la recogida de esos datos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.